Bienvenidos, mis amados hermanos, a esta noche de miércoles de estudio bíblico. Gracias por conectarse a través de este medio. Bienvenido, Iglesia Betel, Ministerio Hispano. Me da un gusto poder comunicarme con ustedes a través de este medio y vamos a continuar con nuestros estudios de los días miércoles. Inclina su rostro, vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos la honra y la gloria, Señor, en esta noche porque nos permites, oh Dios Todopoderoso, a través, Señor, de este medio poder llegar a cada uno de los hogares, Señor, que debido, Padre Santo, a una ordenanza, Señor, de nuestra ciudad, Señor, y también en obediencia, Padre Santo, a tu palabra, nos encontramos en nuestros hogares, Señor. No estamos reunidos en un templo, Padre Santo, pero estamos reunidos, Señor, en espíritu, Señor, creyendo, oh Dios Todopoderoso, que lo que tú haces, Señor, a través de estos medios también, Señor, es para honra y gloria de tu nombre. Te pedimos, Padre Santo, que traiga, Señor, en esta noche esta palabra, Señor, ungida, Señor, y que cada uno de los que la van a escuchar, la van a ver, oh Dios Todopoderoso, reciban también su porción, Señor, que ha sido preparada para cada uno de nosotros en este día. Te pedimos que abra, Señor, todos nuestros sentidos para que podamos percibir tu palabra a través de este estudio. Todo esto te lo agradecemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, la semana pasada estuvimos empezando un estudio acerca de lo que es símbolos del Espíritu Santo y su significado. Y estuvimos hablando acerca de lo que esto significa a través de los pasajes bíblicos que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia, que están reforzando lo que en esta noche vamos a continuar. Pero antes de continuar, yo le quiero pedir de que si usted puede conseguir papel y lápiz, que vaya, consígalo, para que tome notas de algunas citas bíblicas que vamos a estar dando para que después usted las lea en casa, ahí donde se encuentra más detenidamente, y pues pueda seguir también llenándose de lo que es la palabra de Dios a través de estos estudios. La semana pasada empezamos este estudio que se titula Símbolos del Espíritu Santo y su significado. Hoy tenemos pues la segunda parte, y para la cual yo quiero hacer un pequeño resumen del capítulo anterior. La semana pasada estuvimos viendo que el Espíritu Santo de Dios es su poder y es su fuerza en acción. Es algo que está en constante movimiento, es algo que siempre está transformando, está cambiando, está manifestándose, ¿verdad? Es un espíritu que está en movimiento. Y todo esto lo vimos en los pasajes de Miqueas, capítulo 3, versículo 8. También lo vimos en Lucas, capítulo 1, versículo 35. Y lo vimos en Génesis, capítulo 1, versículo 2. También vimos que el Espíritu Santo es aliento o es respiración, ¿verdad? Es viento, es una fuerza vital o es energía que da vida. Y también estuvimos viendo que el Espíritu Santo es actitud. Y esto lo estuvimos viendo allá en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 19. También lo estuvimos viendo en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 15. Y lo estuvimos viendo en Génesis, capítulo 8, versículo 1. Lo encontramos también en Juan, capítulo 3, versículo 8. En el libro de Job, versículo 34, capítulo 34, versículos 14 y 15. Y también lo vimos en el libro de Números, capítulo 14 y versículo 24. Todas estas manifestaciones que las encontramos en estas escrituras son manifestaciones invisibles ante la vista humana, pero saben, producen un efecto visible. Esa es la importancia, ese es el poder que tiene el Espíritu Santo. Como ejemplo también podemos poner el Espíritu Santo. ¿Por qué lo pone Dios como un viento? Porque el viento, ¿verdad? Nosotros no lo podemos tocar, no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir. Si usted hace esto, siente cómo a través de su nariz entra el aire, ¿verdad? Y si usted hace después lo exhala, siente cómo sale el aire de su cuerpo. Eso es el viento, ese es el aire que nosotros respiramos. Asimismo es el Espíritu Santo, con la única diferencia que el Espíritu Santo produce efectos visibles. ¿Cómo está eso de que produce efectos visibles? Por ejemplo,
En un servicio, cuando nosotros empezamos a adorarle al Señor por medio de la alabanza, si usted se ha notado, uno empieza primero aplaudiéndole al Señor, ¿verdad? Y conforme usted va sintiendo la presencia, muchas veces usted empieza a brincar, ¿verdad? Y algunos empiezan a danzar, que es el Espíritu de Dios que los mueve a hacer cosas. Estas son manifestaciones que el Espíritu Santo hace a través de nosotros, ¿verdad? Una en forma visible. Y es la diferencia que tiene el Espíritu al aire. Bien, vimos la semana pasada y aquí surgió una pregunta que yo mencioné la semana pasada de que el Espíritu Santo es aliento de vida para todo ser viviente, tanto humanos como animales. Y alguien preguntó, ¿cómo es eso? Que entonces los animales tienen espíritu. Aquí es donde yo quiero aclarar algo, ¿verdad? Que el espíritu y el aliento, aunque son manifestaciones del Espíritu Santo, son dos cosas diferentes. Acuérdense que allá en Génesis, cuando Dios formó al hombre de la tierra, dice que formó al hombre, hizo una figura. Hasta ese entonces solo era una figura de un ser humano, pero cuando Dios sopló en él aliento de vida, dice que esa figura que Dios había hecho tomó vida. Eso es el aliento de vida. Hasta ahí todavía no había Espíritu Santo en la vida de los primeros seres humanos que Dios creó. El Espíritu Santo empieza a morar en nosotros cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Los animales no pueden recibir al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero sí tienen aliento de vida, porque acuérdese que Dios creó a los animales también, y para lo cual, para que los animales pudieran ellos moverse, pudieran tener vida, tuvo que haber aliento de vida en ellos. Job nos lo describe claramente allá en el capítulo 34, versículos 14 y 15, donde nos dice, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros? Si tu aliento saliera de nosotros, volveríamos a ser lo que desde un principio éramos, un poco de tierra, un poco de barro únicamente. Y es por eso de que cuando nosotros morimos, dice que todo va a regresar de donde vino. Estos cuerpos físicos van a regresar a la tierra que de donde fue tomado, y nuestro espíritu, nuestra alma va a regresar de donde vino, que fue allá en el cielo. Ahí estuvimos hablando un poquito con respecto a lo que es el aliento de vida. Por eso, todas estas manifestaciones son algo invisible a la vista humana, pero producen efectos visibles. ¿Sabe? Dios utiliza símbolos o representaciones de nuestra vida natural, de nuestra vida diaria, para poder revelarnos el reino espiritual. No podríamos entender nosotros el reino espiritual o como Dios nos habla espiritualmente a través del Espíritu Santo si Él no utilizara estos símbolos que nosotros sí conocemos y que nosotros sí vemos en nuestro diario vivir, como lo son el viento, como lo es el agua, como lo es el aceite. Ya vamos a entrar en esta parte de estos símbolos del Espíritu Santo. Por eso les digo, Dios utiliza estas representaciones en nuestra vida natural para darse a revelar en el reino espiritual. Para lo que a nosotros el idioma puede ser muy difícil de expresar, Dios usa estos símbolos para describir al Espíritu Santo. Esto lo estuvimos hablando la semana pasada. Y yo quiero hablar de algunos puntos hoy, posiblemente de tiempo para hablar de los primeros 3 puntos. Vamos a hablar más de esto la siguiente semana, pero en el día de hoy, en esta noche, yo quiero hablar un poco con respecto a uno de los símbolos que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia, y es allá en Mateo capítulo 3, versículo 11, y es acerca de que el fuego como símbolo del Espíritu Santo. ¿Sabe? Dios usa el fuego como representación del Espíritu Santo, y lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 11, y dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 3:11 dice, a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
aquí encontramos ya que el Espíritu Santo está mencionado como fuego. Aquí está hablándole Juan a sus discípulos, a todos aquellos que estaba bautizando. Estoy hablando de Juan el Bautista, que dice de que el bautismo que estaba haciendo Juan es un bautizo de arrepentimiento y él lo hacía sumergiéndolos en agua. Pero él mismo señala aquí en este capítulo de Mateo que va a venir alguien más, ¿verdad? En el cual dice que él no es ni siquiera digno de poder llevar su calzado, que él dice que va a venir y que va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Aquí podemos ver, para poder entender un poco lo que Dios quiere decir de que el Espíritu Santo es fuego. ¿Sabe para qué es utilizado el fuego? El fuego es algo natural que nosotros podemos provocar, pero podemos provocar el fuego para muchas cosas. Las funciones del fuego, cuando hacemos una fogata, cuando encendemos un fuego, el fuego nos calienta, ¿verdad? Nos da calor. También el fuego sirve para iluminar. El fuego, si usted lo enciende en una vela, en una antorcha y usted camina en lo oscuro, le va a iluminar. ¿Sabe que el fuego también purifica? El fuego purifica. El fuego también es un símbolo de prueba. Y sabe que el fuego produce energía y genera poder. ¿Sí? El fuego consume el combustible y refina y purifica aquello que no puede ser consumido. Por eso la palabra de Dios nos habla de que nosotros vamos a pasar a través del fuego para que seamos purificados, para que, ¿sabe? Para conseguir que el oro quede puro, el oro no viene así como muchas veces lo encontramos nosotros ya limpio y como lo encontramos bien pulido. El oro originalmente cuando se encuentra en una mina viene pegado también otros diferentes tipos de metales, vienen de clases de metales adheridos al oro. Y para sacar el oro puro se mete en fuego a altas temperaturas, de tal manera que se empiezan a desintegrar los metales o los materiales más débiles y empiezan a despegarse del oro hasta que queda el oro puro. El oro es uno de los metales que más resiste el calor. De esa manera queda todo lo que está pegado a él empieza a deshacerse hasta quedar el oro puro. Y es por eso de que el Espíritu Santo es manifestado a través del fuego. Y de esta manera nosotros podemos ver, cuando se nos habla allá en el libro de Hechos, cuando ellos estaban esperando que el Espíritu Santo, que fue el regalo de Dios ofrecido a ellos, Jesús les dijo que esperaran hasta que llegara el regalo de Dios, el cual él les había hablado, el cual también Dios había prometido, ¿no? Cuando dice de que el Espíritu Santo se derramó en ellos, dice que eran como lenguas de fuego, que se movían y atravesaban a través de ellos. Esta es una forma que Dios utiliza para que entendamos cómo el Espíritu de Dios se mueve, ¿verdad? Y simbólicamente a través del fuego. Número 2. Podemos ver también el viento como símbolo del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos allá en Juan, capítulo 3, versículo 8, y donde nos habla así de esta manera. El versículo 8 empieza de esta manera y dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Note bien cómo empieza esta parte de la Biblia. Juan 3:8 dice, el viento sopla donde quiera y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así van a ser aquellos que sean, dice, vea, nacidos del Espíritu Santo. Aquí podemos ver el viento, representación de la obra redentora del Espíritu Santo. El viento, como el Espíritu Santo, es algo así que se podría decir como algo misterioso, algo poderoso, algo penetrante, algo refrescante y da vida. Cuando muchas veces en esos días calurosos y nosotros vamos a un bosque y podemos sentir ahí un poco más fresco
y sentimos el aire, aquel que nos pega y nos refresca. ¿Sabe que es por eso que Dios ha representado al Espíritu Santo como ese aire, ese viento refrescante que muchas veces sentimos? Igualmente es el Espíritu Santo. Es como aquel aire que muchas veces cuando estamos cansados y necesitamos y de repente sopla un viento fresco, y nos llenamos de energía, ¿sabe? De que hasta nos revitaliza, nos da energía. Igualmente cuando alguna persona se enferma, cuando alguna persona está demasiado cansada, ¿saben qué es lo primero que hacen los paramédicos? Le ponen una mascarilla a uno en donde directamente le inyectan a uno aire puro. Y ese aire entra hasta los pulmones y despeja todo y vuelve uno como que a tomar vida. Podemos ver que el viento es algo invisible en su operación, al igual que el Espíritu Santo. Es algo inesperado, pero que trae consecuencias, como el Espíritu Santo. El viento, si es demasiado fuerte, llega a formar huracanes, llega a formar ciclones, ¿verdad? Que hacen destrucción. Igualmente el Espíritu Santo. Cuando usted se llena del Espíritu Santo y entra como viento en usted, lo hace hacer muchas cosas que usted no creía capaz que fuera posible poder hacerlas. ¿Sabe que en hebreo y en griego la palabra espíritu significa viento o aliento? En hebreo o en griego es su mismo significado, es de que el espíritu es viento o aliento. El Espíritu Santo, sabe, es el aliento de Dios, es el hálito de Dios, o sea, es el que Dios dio a nuestros primeros padres. Allá Adán le dio, dice, aliento de vida cuando sopló en él. Y también lo podemos ver en Ezequiel, en el capítulo 37, versículos 7 al 10. Usted lo lee ahí más detenidamente. Yo le voy a hablar de forma resumida a estos 3 versículos del capítulo 37 de Ezequiel, en donde nos dice, pero había en ellos espíritu. Aquí estamos viendo una visión de Ezequiel acerca de unos huesos que estaban en un valle y que estaban todos esparcidos, eran ya unos huesos secos, dice, y de repente él empezó a ver que los huesos empezaron a juntar, se empezaron a unir, dice, pero había en ellos espíritu, pero en ellos no había espíritu, dice Ezequiel, ¿verdad? Así ha dicho Jehová. Jehová le ordenó a Ezequiel, ¿verdad? El Señor le dijo a Jehová, así ha dicho Jehová, el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. En otras palabras, ahí podemos ver que Dios le dice a Ezequiel, ¿sabes qué? Profetiza a estos huesos secos, háblales. ¿Ah? Y dice que Ezequiel empezó a profetizar a esos huesos y pues Ezequiel empezó a profetizar a estos huesos y estos huesos se unieron y tomaron vida. Este es un pasaje pues, donde podemos ver que el Espíritu de Dios en forma de viento dio vida, dio aliento a algo que estaba ya muerto, en otras palabras. Y como tercer punto, en esta noche quiero compartir con ustedes acerca de que el Espíritu Santo, ¿verdad? El agua como símbolo del Espíritu Santo. Sabe que el Espíritu Santo también es representado como agua. Y eso lo podemos ver allá en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, y donde podemos leer en esta versión Reina Valera que dice, ¿verdad? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Podemos ver en este pasaje de Juan que Jesús está hablando acerca de que el agua nos quita a nosotros la sed. Y él dice de que todo aquel que crea en él y que vaya a él, dice que ríos de agua viva correrán. Y esto lo dijo
con respecto al Espíritu Santo. Aquí podemos ver que está representado el Espíritu Santo con el agua para que podamos entender que el Espíritu Santo también nos sacia de sed, nos calma la sed, nos da aliento, nos da vida, nos refresca. El Espíritu Santo hace en lo espiritual lo que el agua hace en lo físico, ¿sabe? El Espíritu Santo hace en lo espiritual lo que el agua hace a nosotros en lo físico o en lo material. ¿Sabe que el Espíritu Santo, al igual que el agua, purifica? El Espíritu Santo, al igual que el agua, refresca. El Espíritu Santo, al igual que el agua, apaga la sed. El Espíritu Santo convierte lo estéril en infructífero, porque la tierra cuando está seca, si uno empieza a echarle agua, sabe que esa tierra se puede convertir en tierra fértil. El Espíritu Santo, al igual que el agua, lava o limpia. Pues por eso de que para que podamos entender que el Espíritu Santo no solo lava, limpia, refresca, purifica, quita la sed de lo estéril, Él hace que se produzca. Es de esta manera que lo podemos entender porque el agua hace esta función en lo físico. La biología nos enseña que el agua es un elemento indispensable en la vida física. Sin agua sabe que nosotros no podemos vivir. Podemos pasar tiempo sin comer, pero no podemos pasar tiempo sin agua. El agua es un elemento básico indispensable en la vida de todo ser humano. Al igual que el Espíritu Santo es fundamentalmente indispensable para la vida espiritual. Si nosotros no nos llenamos del Espíritu Santo, sabe que no podemos dar frutos. Al igual que una planta pueda que sea estéril, que no dé frutos, usted puede ser una persona que puede decir que conoce del Señor, ha escuchado del Señor, pero si usted no da frutos, es una planta estéril. En una ocasión Jesús encontró una planta, una higuera, y dice que él quiso comer de ese fruto. Y al buscar y no encontrar fruto en esta planta, él le dijo, ¿verdad? Que maldijo a esta planta y dice que esta planta se secó porque no dio frutos. Igualmente nosotros, es por eso de que nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu de Dios para que de esa forma también nosotros podamos tener y poder dar frutos. Y los frutos del Espíritu Santo, usted sabe cuáles son: alegría, gozo, paz, benignidad, mansedumbre, templanza. Y dice que contra estos, ¿verdad?, frutos no hay ley ni nada que diga, no tienes por qué manifestar alegría, no tienes por qué tener paz. Al contrario, dice que estos son los frutos y por sus frutos os conoceráis que son mis discípulos, dice el Señor. Pues mis amados hermanos, en esta noche, estas son las primeras tres símbolos del Espíritu Santo que quiero compartir con ustedes y que las citas las haya anotado, ¿verdad? Las citas bíblicas donde respaldan que el Espíritu de Dios, como lo vimos en un principio, ¿verdad?, es fuego, después vimos que es viento y hoy vimos también que es agua. La próxima semana estaremos viendo algunas de las más principales manifestaciones del Espíritu Santo que Dios quiere que nosotros conozcamos y entendamos, que es nuestra naturaleza para de poder entender lo que espiritualmente Él quiere transmitirnos a nosotros. Que el Señor me los bendiga. Gracias por conectarse a nuestros estudios de los días miércoles y pues, les estaremos informando ya próximamente. Queremos unirnos en una noche de oración también los días jueves de 7 a 7:40. Si usted sintoniza, se conecta al enlace de Betel, la iglesia Betel. En inglés ellos ya lo empezaron a tener, las oraciones son 40 minutos de oración en donde todos nos vamos a enlazar a través de una aplicación que se llama Zoom. Si usted la tiene ya, pues qué bien; si no, empiece a buscarla. Se llama Zoom, Zoom, y es a través de ella donde vamos a poder conectarnos para tener un tiempo de oración también.
Es muy importante que en esos tiempos que estamos pasando nos podamos conectar y podamos también orarle al Señor, no únicamente escuchar su palabra, no únicamente leer desde allá, desde sus hogares, la palabra de Dios. Espero que usted esté leyéndola, haya anotado las citas de hoy y pueda escudriñar en ellas y pueda ver cuánto más Dios le puede hablar a través de ellas. Que Dios me los bendiga, que siga teniendo una buena semana y nos estaremos comunicando próximamente. Amén.